Mostrando os braços, né? Áudio profissional. Configurar áudio. Altavoz. Aí clique em provar. Igual del sistema. Usar el procedimiento para el procedimiento. 1, 2, 3. Igual que el sistema. Si no puedes oír el sonido, puedes hacer eso. Altavoz. Micrófono. Música. No entendí nada. ¿Dónde más? Para probar el micrófono. 1, 2, 3, 4, sí. Amém, Jesus. Mônica, admitir. Hoy que nos toca nuestro discipulado, qué apropiado es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que nos habla sobre sanidad divina. Vamos a estudiar lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de las promesas de Dios y también uno de los privilegios del pacto que tenemos en la sangre de Cristo Jesús, que es la de ser sanados. Vamos a recordar, recuerden, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ser animados desde la palabra de Dios y nuestra fe va a ser fortalecida, avivada, y sabemos que cuando Dios encuentra un corazón lleno de fe, es donde Dios puede operar a nuestro favor. Entonces, el día de hoy, mientras los hermanos van entrando para este estudio, yo quiero comenzar mencionando que Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de vida abundante. Amén. Y Él no es el autor de muerte. Entonces, para estudiar este asunto y ver, tocar algunos puntos, necesitamos tener esto bien claro, que Dios no es autor de la muerte, al contrario, Dios es el que da vida a todos y vida abundante para sus hijos. Entonces, vamos a volver a estudiar algunos asuntos, algunos aspectos de sanidad y ver que hay varias formas en las que Dios puede administrar sanidad. Lo mejor de Dios es que andemos en vida abundante. Amén. Lo mejor de Dios es que andemos en salud divina. Aleluya.
Sin embargo, si llegásemos a estar afectados por alguna enfermedad, ¿no? Para esas situaciones también hay una provisión llamada sanidad divina, sanidad por el poder de Dios. Entonces nosotros creemos en un Dios que sana hoy, creemos en un Dios que no ha cambiado y creemos que Dios sana hoy porque Él ha proporcionado diferentes formas por las cuales podamos ser sanados. Entonces, al Dios mostrar en su palabra las diferentes maneras en que podamos recibir sanidad, también me muestra que es la voluntad de Dios sanar al que esté enfermo. Entonces, el día de hoy yo quisiera leer, por ejemplo, un pasaje aquí en el libro de Lucas. Voy a abrir mi Biblia, entonces vamos a los evangelios para estudiar un pasaje que nos muestra una de las formas, mientras menciono las otras, en que Dios sana a los enfermos. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 5, voy a mencionar nada más las diferentes formas desde la palabra de Dios. En el Lucas capítulo 5, ¿no? Lucas capítulo 5, estamos estudiando acerca de sanidad divina hoy día. Va a ser todo un gusto poder estar juntos con todos ustedes. Entonces, si usted tiene un lapicero, un cuaderno, tome nota, ¿no? Estamos estudiando hoy día, nuestro estudio hoy día va a ser acerca de sanidad divina, ¿no? Que es la voluntad de Dios sanar a todos. Y es el ser sanados por el poder de Dios, ¿no? Existe diferentes formas provistas para sanidad. Yo siempre llamo la atención a esto, que cuando Dios creó el cuerpo humano, proporcionó al cuerpo físico para él mismo sanar alguna herida, si hay algún corte, entonces los glóbulos rojos corren ahí, los glóbulos blancos corren ahí para pelear contra los microbios que intentan infectar y están ahí cerrando la herida, cerrando la llaga. Bueno, todos estos son mecanismos que Dios colocó en el cuerpo, nuestros cuerpos, para que si llegásemos a ser afectados desde afuera, exteriormente, pues hay un sistema de inmunidad, un sistema de defensa en nuestro cuerpo para luchar contra estos microbios o virus que están intentando enfermar el cuerpo de la persona. ¿Quién colocó este sistema de defensa en el cuerpo humano? Sino Dios, el que nos creó. Entonces existe la sanidad física, que es nuestro propio cuerpo, sanándose, regenerándose a veces, ¿no? El hueso es fracturado, bueno, el mismo hueso tiene esa capacidad para ir solidificándose allí y cerrar esa fractura, en algunos casos de accidentes, ¿no? De tal manera que el propio cuerpo entonces intenta recuperar o restablecer nuestra salud. Cuando hay situaciones en que nuestro propio cuerpo no puede restablecer la salud, bueno, para esos casos Dios ha proporcionado sabiduría al hombre, a personas que se dedican a estudiar el cuerpo humano, y allí es donde nace la rama de la medicina, ¿no? Las ciencias médicas. ¿Y quién es el que proporcionó entendimiento, conocimiento de cómo funcionan nuestros organismos, nuestro cuerpo humano, sino Dios? Dios da entendimiento, las personas pueden entender entonces cómo es que nuestro cuerpo funciona, de tal manera que puede, por medio de los remedios, administrar refuerzos para que aquello que nuestro cuerpo físico no puede sanar, aún así, gracias a Dios, con medicinas, con remedios, podamos ser restablecida nuestra salud. Entonces, viéndolo desde este punto de vista, podemos entender que las medicinas no son enemigas del Hijo de Dios. Ni la medicina ni el médico, ¿no? Ir al médico no te estás desviando, ni ir al médico no es señal de que te estás de falta de fe. Ir al médico inclusive va a ayudarnos para saber encontrar el problema. ¿No es así? Entonces, a veces necesitamos para una medicina más efectiva o para orar
de manera más efectiva, saber el verdadero problema, conocer el nombre de la situación, del cuadro, y hasta podemos hacer que nuestras oraciones seamos más específicos. ¿Se acuerda? Que para orar y tener una vida de oración necesitamos ser lo más específicos posible. Entonces, ir al médico para que nos mencione qué tenemos o hacernos exámenes, chequeos médicos, no es señal de incredulidad, no es señal de que estoy desviándome y tengo poca fe. Puede ser, pero también es un indicativo de que yo quiero tener la información correcta para saber cómo ejercer mi autoridad sobre esa situación o en algún caso específico. Recuerde que todo nombre ha sido puesto bajo el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando uno va al médico para hacer sus chequeos, para hacer sus exámenes, ¿no? O para que le diga si hay algún síntoma, algún dolor que pueda identificar cuál es el problema, para que de esa manera podamos tener hasta una oración más eficaz. Entonces, la medicina también sirve para reforzar esa salud. Siempre digo que el enemigo no es el doctor, el enemigo no es el remedio, el enemigo es la enfermedad que está intentando permanecer en el cuerpo de la persona. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, con equilibrio, ¿no? Porque hay personas que llevan la fe a un extremo donde dicen, ¿no? Bueno, yo voy a creer que voy a ser sanado y por mi fe yo voy a creer que no necesito ni siquiera ir al médico, y de eso podemos hacer toda una enseñanza. Pero hoy vamos apenas a tocar algunos puntos y apenas vamos a mencionar que no es pecado ir al médico, hacer nuestros exámenes médicos, recibir vacunas, recibir medicamentos. Esto nos está ayudando para restablecer a la posición de salud. Entonces recuerde, la voluntad de Dios es que seamos sanados, y que dice en el libro de Tercera de Juan, ¿no? Amado, yo deseo de que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, si el remedio me ayuda para que yo entre a esa condición de tener salud o estar en salud, entonces yo veo desde ese punto de vista que el remedio no es contra la voluntad de Dios, sino al contrario, es a favor de la voluntad de Dios, porque Dios desea que yo esté en salud. Aleluya. Amén. Entonces los remedios me ayudan a que yo esté en salud. Bueno, hay algunas cosas que algunos medicamentos todavía necesitan ser perfeccionados y pueden afectar algunos otros órganos, ¿no? Ese es el problema de que el ser humano no es como Dios, ¿no? Y comete a veces errores en la dosificación, en las pruebas, en los remedios, pero el fin, el propósito era sanar. El propósito no era causar daño, era intentar ayudar a la persona a ser sanada. Entonces, si hay remedios que me ayudan a volver a la salud, me están ayudando a entrar a lo que Dios desea para mí. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, si Dios quiere que yo tenga salud, el médico está ayudando a que yo tenga salud. Los remedios están ayudando a que yo tenga salud. Entonces, yo no lo veo contra la voluntad de Dios. Lo que sí podemos colocar un equilibrio es que nuestro apoyo final, nuestra fe, no sea en la persona, en el médico, en el profesional o en el remedio, sino en el Dios que dispuso todas estas cosas para que yo pueda permanecer en salud y en vida abundante. Entonces, nuestra fe siempre debe estar en Dios y confiar. Señor, usa la mano del médico. Señor, usa el remedio para restablecer mi salud. Señor, usa esta visita al hospital, estos exámenes que voy a hacer, Señor. Utilízalo, Señor, porque yo sé que tú quieres que yo ande en salud y que tenga salud. Entonces, de esa manera vamos a tener una fe equilibrada y no vamos a dejar que condenación del enemigo, porque el diablo utiliza condenación para decirnos, ¿no?, que si estás enfermo y tomas remedios, eso es falta de fe. Después vamos a desarrollar mucho mejor este punto, que es muy interesante y muy amplio para tocar en varios puntos. Pero vamos a dejarlo por lo menos hasta ahí, ¿no?
que si los remedios nos ayudan a entrar de nuevo a la voluntad perfecta de Dios, que es que esté en salud, entonces yo no veo a los remedios como algo malo, sino al contrario, algo que me ayuda a entrar a lo que Dios quiere para mi vida. ¿Está bien? Es una manera de entender equilibrada, gracias a Dios. Aleluya. Y no colocar en riesgo mi salud. Y sobre todo cuando hay personas que en nombre de la fe colocan su propia vida en riesgo cuando piensan que están en un nivel de fe que todavía no están. Entonces están intentando evitar esto y el remedio, porque dice por fe, pero hágalo siempre y cuando usted esté en ese nivel de fe fuerte, ¿no? Y no apenas para no pasar como un débil en la fe y qué van a decir si me ven que estoy yendo al hospital. No, hermano. Tenga esta mente tranquila. Si su fe no está todavía en ese nivel, ¿no? No hay problema. Recurra a los medios que Dios ha disponibilizado, ha hecho disponibles, porque lo mejor de Dios es que usted esté en salud. Aleluya. Entonces, sanidad física, nuestro cuerpo físico tiene un sistema de defensa, un sistema que se sana, ¿no? El siguiente nivel es sanidad médica, ¿no? La ciencia médica, pero sabemos que tampoco hay cosas que el hombre no puede sanar. Hay situaciones donde ni aún la ciencia médica tiene respuestas. De hecho, inclusive todavía no se ha encontrado ni siquiera la sanidad para la gripe. Todavía sigue gente con gripe, ¿no? Entonces, hay cosas en que el ser humano está limitado, pero gracias a Dios, nuestro Dios no está limitado. Es un Dios ilimitado. Y lo que el hombre no puede hacer y lo que la ciencia no puede hacer, aún nuestro Dios todopoderoso puede hacer. Y existe la sanidad sobrenatural. La sanidad física, sanidad médica y ahora la sanidad sobrenatural, que es la sanidad por el poder de Dios. Dios es un Dios que tiene poder para sanar. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 5. Amén. En el versículo 17 dice así: aconteció un día que él, hablando de Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. ¿Y qué dice? Y el poder del Señor estaba con él para... Entonces, Dios tiene poder para sanar. Aleluya. Dios sana por medio del poder que él tiene. Aleluya. Hay un poder sanador. O alguien lo llama como la unción de sanidad, porque el poder de Dios es la unción de Dios. La unción de sanidad. Imagínense lo que está sucediendo aquí. Jesús está enseñando y mientras él está enseñando, el poder de Dios está con él para sanar. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. Aleluya. Y es que ese poder se hace disponible, prepárese, ese poder se hace disponible para confirmar su palabra. Amén. Entonces, mientras Jesús está enseñando el evangelio, Jesús está compartiendo su doctrina, el poder de Dios está allí para confirmarlo. Amén. Aleluya, gracias a Dios. Bueno, esta noche estamos haciendo algo parecido con lo que Jesús estaba haciendo en este lugar. Y yo tengo la seguridad que mientras estamos enseñando, el poder de Dios se hace presente allí donde usted está, en su casa, en su cuarto, en la sala de su casa, donde sea que usted esté recibiendo la palabra, pues el poder de Dios está presente allí para confirmar su palabra. Amén. Dispóngase a recibir de este poder. Dispóngase, ábrase al poder de Dios para que confirme esta palabra en tu vida. Aleluya. Prepárese para sentir síntomas dejando tu cuerpo. Aleluya. Amén. Prepárese para cosas, usted encontrando un cambio. Aleluya. Usted no necesita. Bueno, cuando podemos imponer la mano sobre las personas, pero te digo, si
no estamos juntos, no estamos cerca y más con esta cuarentena. Bueno, eso no limita el poder de Dios. Aleluya. Porque el poder de Dios se hace presente donde usted o el necesitado se encuentra. Amén. Un necesitado que ejerce fe, ¿no? Aleluya. Porque la gente dice, no, bueno, si Dios sana, entonces que venga y me sane. Él conoce mi dirección, ¿no? Que venga a mi casa y que lo haga. Pero ya hemos mencionado que Dios es un Dios que colocó principios en operación. Amén. Y uno de estos principios que Él colocó y Él mismo honra y respeta es el principio de la fe. Amén. Que el que pide orando, cree que lo recibe, entonces aquello que está creyendo se manifiesta. Amén. Pida con fe, no dudando nada. Aleluya. Y la Biblia nos habla entonces acerca de el poder de Dios, que es el que manifiesta la promesa, manifiesta aquello que Dios ha ofrecido en su palabra. Entonces el poder de Dios está presente. Amén. Aleluya. Puede que usted no lo sienta o puede ser que lo llegue a sentir. Aleluya. Pero lo importante es que usted tenga este conocimiento. Dios tiene poder para sanar aún hoy. Amén. Y porque Dios ha provisto tantos medios para sanar a las personas, es que ya me muestra que es el deseo de Dios que no permanezcamos en los síntomas o en la enfermedad, pero que venzamos estas cosas y que nuestra salud sea restaurada. Vamos a volver entonces en nuestro estudio a los principios, al origen. ¿Cómo comenzó esto, las enfermedades? ¿Cómo podemos tener seguridad que Dios no es el autor de la enfermedad? Hay personas que dicen, Dios me ha enfermado para enseñarme algo, ¿no? Tienen a Dios como el origen de la enfermedad, ¿no? O dicen, Dios está permitiendo esta enfermedad en mí porque Él quiere que yo aprenda alguna cosa. Entonces, necesitamos entender, ¿no?, que la voluntad de Dios se revela en su palabra. Y hoy que estamos estudiando sobre sanidad divina, prepárese para recibir el poder de Dios, pero primero necesitamos que la palabra de Dios nos esclarezca esas dudas que tenemos. Aleluya. Muchas veces los obstáculos para recibir sanidad son maneras de pensar un poquito equivocadas. Muchas veces lo que impide recibir de Dios son esos pequeños obstáculos en nuestra mente. Maneras de pensar equivocadas, enseñanzas equivocadas. Un mal entendimiento de la palabra. Un mal entendimiento de la palabra o dudas que no han sido respondidas desde la palabra. Entonces, todas ellas necesitan ser respondidas. Cada duda que usted tenga necesita ser contestada desde la palabra de Dios. Porque si no, el diablo puede utilizar esa pequeña duda, esa pequeña pregunta no respondida para siempre molestarte con esta parte que no ha sido esclarecida completamente. Amén. Y recuerde que una de las características de la fe es que no duda en nada. No dudando en nada. Entonces, para llegar a esa posición de no dudar, dice, pida con fe, no dudando nada, necesito entonces tener respuestas para las preguntas. Necesito tener respuestas desde la palabra para cada duda, para llegar a no dudar nada, ¿no? Eso estoy citando Santiago capítulo 1, lo voy a leer para usted rápidamente, que es una de las condiciones para que estemos en la posición de fe, y estando en la posición de fe, Dios pueda honrar nuestra fe porque estamos cumpliendo sus principios. Dice en el versículo 6, Santiago capítulo 1, en el versículo 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y luego dice, porque el que duda es como una onda del mar, ¿no? Que avanza y retrocede un momento, avanza en un momento, retrocede otro momento. Bueno, así es como uno que duda. Está creyendo por un momento, de repente algo lo hace retroceder. Y muchas veces entonces, en nuestra vida estamos intentando creer, ¿no? Pero esas dudas nos roban de la confianza. Y el versículo en Santiago 1, verso 6 termina diciendo así, no piense que el que tal hace, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, estar en esa posición de creer un momento, dudar otro momento, creer un momento, dudar otro momento, me coloca en una posición en que no puedo recibir nada del Señor.
y Dios quiere que reciba. Amém. Entonces, para no estar en esa posición de avanzar y retroceder, toda duda, toda inquietación necesita tener respuestas desde la palabra de Dios para cerrarle la puerta al mayor enemigo de la fe, que es la duda, y cerrarle la puerta al diablo con la respuesta de la palabra de Dios, así como Jesús en el desierto. Contra cada argumento de Satanás, Jesús levantaba la palabra y decía, está escrito aquí, Satanás. Y cuando el diablo levantaba otro argumento, Jesús volvía a levantar la palabra para defender su fe, pero también para permanecer en una posición inmovible. Bueno, eso es lo que Dios espera en nosotros, que en la medida en que vamos creciendo en la doctrina, en el entendimiento de la palabra de Dios, nuestras dudas sean contestadas. Dios no quiere que nos quedemos así en nuestra mente con alguna cosa confusa. Y muchas veces esto viene de malas enseñanzas que hemos recibido, algunas cosas que a nuestro parecer es así, pero la respuesta para todos siempre tiene que venir de la palabra de Dios. Entonces, hoy queremos aprender algunas cosas, traer respuestas para algunas dudas, ¿no? Porque si creemos mal, recibimos mal. Si creemos mal, hablamos mal. Y si creemos mal y hablamos mal, recibiremos mal. Pero Dios quiere corregir nuestra manera de creer para que se corrija nuestra manera de hablar y también se corrija nuestra manera de recibir de Dios. Dios es un Dios bueno. ¿Sí? ¿Tienes algún comentario? No, estaba pensando, ¿no? Significa decir, ¿no? Que hoy es el día y que vamos a ver desde la palabra de Dios si realmente Dios es un Dios que sana hoy. Es verdad. Entonces, como digo, ¿no? Hay personas que dicen que Dios envió esa enfermedad para la persona para enseñarle humildad, ¿no? Utilizando el pasaje de Pablo, el aguijón de Pablo, ¿no? Donde parece ser que ese aguijón dice, me fue dado, ¿no? Para que yo no me exalte de manera desmedida. Cuando tengamos oportunidad podamos tratar este asunto detenidamente, pero ya le digo que si es esa su manera de interpretar ese pasaje, está equivocado, porque no dice que fue un mensajero de Dios, dice que fue un mensajero de Satanás. Entonces no fue Dios el que envió esto para Pablo, ¿no? Y entonces Dios no tenía nada que ver allí, porque el propio Pablo dice que fue un mensajero de Satanás. Entonces no fue Dios el que envió ese aguijón, fue Satanás el que envió ese aguijón para Pablo. Cada duda necesita tener respuestas. Es como un canal de aguas que si está lleno de piedras va a obstaculizar el curso del agua. Así es muchas veces nuestra creencia. Está llena de obstáculos tal vez, tenemos dudas aquí, tenemos malas enseñanzas allá, pareceres un poquito, ¿no? Yo creo a mi manera, dicen las personas, pero necesitamos creer a la manera de Dios, a la manera bíblica, y corregir, que dejar que la palabra corrija la manera en que creemos. Entonces es como ir sacando esas piedras poco a poco de ese canal para que el agua pueda fluir con libertad y pueda inclusive tener una corriente fuerte y poderosa. Dios quiere que usted tenga una fe inquebrantable. Y para que usted tenga esa fe inquebrantable, cada duda necesita ser respondida desde la palabra de Dios. Entonces, hoy es noche de esclarecimiento, de traer claridad, traer respuestas a nuestras dudas y cerrarle al diablo cada vez que viene con su duda, pues levantarle la palabra y cerrarle la boca y hacer que él retroceda, no pudiendo utilizar más sus mentiras para detenernos de recibir lo que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Hoy es una noche maravillosa entonces. Estamos hablando sobre sanidad divina, que es la voluntad de Dios sanar al que está enfermo. Por supuesto que lo mejor de Dios no es sanidad. Lo mejor de Dios es que andemos en salud y en vida abundante. Aleluya. Andar en sanidad o andar en salud divina. Bueno, voy a hacerlo entonces, voy a responder esto para que quede bien claro, ¿no? Sanidad es esta provisión que está disponible por el sacrificio de Cristo, gracias a Dios, por su llaga fuimos sanados, amén. Amén. Sin embargo, esta provisión disponible es que yo estoy viviendo mi vida normal y de repente tengo
una enfermedad, una caída, me enfermo, algo me afecta, entonces tengo que recurrir a la sanidad. Y bueno, me recupero, me restablezco y continúo en mi vida cotidiana y más adelante otra vez una recaída, una enfermedad, un síntoma y otra vez necesito recurrir a la sanidad, a la provisión de la sanidad. Y decimos, no, bueno, gracias a Dios y gracias a Dios que tenemos sanidad disponible por el poder de Dios, pero hay algo mejor que Dios tiene. ¿Y qué es eso mejor que Dios tiene para una vida? Que si me llego a enfermar, gracias a Dios puedo recibir sanidad por el poder de Dios. Hay algo mucho mejor, que es llamada la sanidad divina o vida abundante, en la cual la vida de Dios es tan abundante en nosotros que cuando una enfermedad intenta venir, la propia vida abundante, así como Jesús andó sobre la tierra, Jesús caminó sin tener contacto con la enfermedad. Entonces, eso es andar en salud divina. Amén. No tener contacto con la enfermedad, con los síntomas. La Biblia nos habla de grandes hombres de Dios en la Biblia. Esto lo digo para estimular que nuestra fe no se quede limitada, ¿no? A simplemente estar, tener expectativa de que si me enfermo me voy a sanar, sino a tener expectativa de no experimentar síntomas. Aleluya. Y si, bueno, usted dice, bueno, pero yo ya me enfermé varias veces en mi vida. Bueno, pero de aquí en adelante usted puede tener expectativa de vivir en esa vida abundante, en esa salud divina y experimentar esto que es lo mejor de Dios para su vida. Aleluya, gloria a Dios. No vamos a dejar que el diablo entonces robe lo mejor de Dios para nosotros. ¿Sí? No nos vamos a condenar. De aquí en adelante vamos a hacer ese propósito. Yo no sabía, Señor, que existía una forma y era tu voluntad de que yo camine en este mundo con tu vida tan abundante en mí. De tal manera que esta vida fluye y es tan abundante que hasta nos preserva de enfermedades y dolencias. Aleluya. Gracias a Dios está disponible para todos sus hijos, no solamente para algunos pocos privilegiados, ¿no es así? Todo aquel que ha nacido de nuevo, la Biblia dice que hay una fuente de vida en nosotros que salta para vida eterna. Entonces, todos estamos bien equipados para aprender. Solo necesitamos aprender cómo tener esta vida abundante continuamente en nosotros. Y mucho tiene que ver con comunión con Dios, mantenernos en caminar en santidad y llenándonos de su palabra. Su palabra es vida a los que los hallan, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos que en la Biblia encontramos varios medios por los cuales Dios proporciona sanidad, refuerza la salud en nuestros cuerpos físicos. Varias formas, apenas para mencionarlos, la forma en que puedo sanar, la Biblia nos habla acerca de la oración de fe, ¿no? Si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice así, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecados, pues le serán perdonados. Entonces, una de las formas en las que uno puede ser sanado hoy es por medio de la oración de fe. Hay personas que dicen que la sanidad Dios ya no sana el día de hoy, que era solamente para el tiempo de los apóstoles, allá en el libro de los Hechos. Bueno, si los milagros que eran hechos por las manos de los apóstoles pasó, vamos a asumir, ¿no? Pero la oración de fe no ha pasado. Aleluya. Y el día de hoy podemos ejercer nuestra oración de fe, creer en Dios y recibir sanidad. Entonces, aunque tal vez el tiempo de los apóstoles, aunque realmente no ha pasado, pero vamos a asumir que pasase. Pero la oración de fe no ha pasado. Aleluya. Entonces, el día de hoy usted puede hacer esa misma oración de fe que el libro de Santiago nos dice y recibir sanidad en nuestro cuerpo físico. Aleluya. Otro medio de ser sanado es por medio de recibir la palabra de Dios. Allá en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, la Biblia nos dice así desde el versículo 20. Estoy leyendo en el libro de Proverbios, capítulo 4, en el versículo 20, donde nos dice así sobre su palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, está hablando de su palabra, guárdalas en medio de tu corazón,
porque su palabra es vida. Aleluya. Aleluya. Son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Un predicador que ha sido de mucha inspiración para muchos de nosotros, siempre decía así: cuando usted haga su devocional cada día y lee una porción de la palabra cada día, no piense para usted, voy a leer la Biblia. Véalo como una medicina. Véalo como medicina para su cuerpo, porque la Biblia dice que es así. Y diga, voy a tomar mi medicina. Aleluya. Aleluya. Voy a tomar mi medicina, la palabra de Dios. Entonces, esto va a inclusive ayudarle a usted a que ese devocional diario no sea tan técnico, así tan frío. Ay, voy a leer mis 3 capítulos del día o mis 5 capítulos del día. No, véalo como tomar la medicina de la palabra de Dios, que dice así, que es vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Aleluya, todo su cuerpo. Aleluya. Aleluya. Esta palabra entra hasta donde el bisturí de un cirujano no puede entrar. Bueno, gracias a Dios esta palabra entra porque dice que es medicina a todo nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro ser puede ser fortalecida por el poder de la palabra de Dios. Recuerde entonces, la palabra misma. Usted no necesita tener un evangelista para que ore por usted para recibir sanidad. Si lo tiene, gloria a Dios, qué bendición, amén. Dios sigue usando los evangelistas para sanar el día de hoy. Pero si no hay uno disponible, no hay uno cerca, aún así usted tiene su Biblia en casa. Tú tienes la palabra de Dios que tiene poder para sanar. En el libro de Salmos 107 dice, el verso 20, envió su palabra y los sanó y los libró de aquello que era mortal. El propio centurión romano le dice, Señor Jesús, no es necesario que vengas a mi casa. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. Le digo, hay poder para sanar en esta palabra. Y su palabra está yendo a tu casa. Aleluya. Reciba esta palabra y reciba sanidad de lo que usted esté padeciendo. Y diga, yo recibo el poder de esta palabra y recibo mi sanidad. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos delante de algo poderoso, la palabra de Dios. Entonces, las diferentes formas que Dios ha provisto para sanar a las personas me dicen que Dios quiere sanar a los enfermos. Otro medio es la unción de aceite, ¿no? Ungiendo con aceite. Por supuesto que la unción del aceite es un símbolo del Espíritu Santo o del poder del Espíritu Santo. Dios utiliza entonces la oración de fe, la imposición de las manos. Jesús nos dijo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, otro medio de recibir sanidad es por la imposición de las manos. Por supuesto que tiene que ser hecho en fe, ¿no? No algo tradicional, no algo lleno de temor, de duda, ¿no? Como una vez conocimos de una persona, ¿no? Que decimos, hermano, vamos a orar por esta persona enferma. Vengan, pongan su mano sobre las personas y las personas a veces hasta por no querer comprometerse de lejitos nomás estiraban su manito, pudiendo poner la mano sobre la persona, sobre la cabeza de la persona que necesita sanidad, pero de lejos nada más. Esto manifestaba miedo, duda y también mucha religiosidad, ¿no? Ni siquiera toca. Entonces, Jesús dijo, pondrán las manos sobre los enfermos. Cuando un leproso vino a Jesús, Jesús dice, extendió su mano y lo tocó, aleluya, y dijo, aleluya, quiero, sé sanado, aleluya. Entonces, la imposición de manos que Jesús operó aquí en la tierra, por las cuales el poder de Dios era administrado a los enfermos, pues es la misma ordenanza que Él nos ha dejado para la iglesia. Amén. Aleluya. El evangelio incluye sanidad. Amén. Las buenas noticias de salvación incluyen sanidad para el enfermo. Aleluya. Liberación para el que está cautivo. Gloria a Dios. Y es algo que fue comisionado a la iglesia.
¿Quién puede imponer las manos sobre los enfermos? Y es que hay mucha gente que está llena de tradiciones, entonces dice, no, ay, es que la Biblia dice en otro lugar, no impongas con ligereza tus manos para que no seas tratado con el pecado de otros, haciendo para pensar de que si alguien está en pecado y yo pongo mi mano sobre la persona, el pecado de la persona me va a pasar sobre mí. Eso es una mala interpretación de la palabra, hermanos. Mayor es el que está contigo, mayor es el que está en ti. Aleluya. El Dios que está en ti, aleluya. El poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en ti, aleluya. No puede contaminar, aleluya. Lo que está afuera no puede contaminar lo que está dentro, dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces esas dudas nos roban de actuar en la palabra en confianza. Exacto. Dios quiere usar tu vida, hermano. Dios quiere usar tus manos. El Espíritu Santo habita dentro de cada uno de sus hijos. Pero pastor, yo nunca he hecho eso y no sé si algún día, bueno, yo le tengo buenas noticias. Llegó el momento de poner en práctica la palabra de Dios. No se deje robar su confianza por el enemigo. No deje que el miedo le robe de actuar en la palabra de Dios y ver un milagro maravilloso en algún ser querido suyo, en algún familiar que está siendo golpeado por una enfermedad. Con toda osadía, en el nombre de Jesús, yo voy a poner mi mano sobre ti y el poder de Dios te va a sanar. Así como dice la palabra. Y usted tiene la palabra como su respaldo y lo puede hacer con esa fe, con esa seguridad. Y Dios va a honrar nuestra fe. Bueno, el día de hoy usted dice, bueno, pero hay cosas, el COVID y todo eso. Bueno, use sus guantes entonces, ya con todas sus condiciones allí. Pero intente entonces actuar, honrar los principios que Dios ha dado. Y si tiene la posibilidad de poner su mano sobre los enfermos, con todo cuidado, con toda tranquilidad, coloca su mano sobre la persona. Recuerde que no es el único método de sanidad. Hay otros métodos por los cuales el enfermo puede ser sanado. Y por supuesto, la imposición de las manos es solamente uno de estos métodos que Dios utiliza para sanar. Otro método que estamos viendo allí es por medio de la enseñanza de la palabra. Apenas por compartir la palabra. Aleluya. El poder de Dios estaba con Jesús para sanar a los enfermos. Aleluya. Entonces las personas estaban allí, la casa estaba llena. ¿Se acuerda usted entonces? Y yo quiero hacer énfasis en esto. Hay un poder para sanar hoy. Amén. Y puedo mostrar otros versículos en la palabra. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 5, la mujer de flujo de sangre, ¿no? Jesús sintió que poder salió de él, amén, ¿no? Y ese poder entonces es el poder que estaba con Jesús para sanar, aleluya, también en esta casa. Entonces el poder de Dios es real. Yo quiero decirle para usted esta noche, el poder de Dios es real y su poder no ha cambiado. Amén. Aleluya. Y es un poder, aleluya, que quiebra todo yugo de enfermedad y toda dolencia. Es un poder que fortalece el cuerpo del debilitado. Reciba fortaleza, reciba salud, reciba virtud sanadora. Aleluya, sea libre de ese síntoma, sea libre de eso que está padeciendo. Respire profundo, que sus pulmones sean impactados por esa palabra. Señor, gracias. Yo recibo mi sanidad en este día. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Dios es poderoso. Gloria a Dios. Encontramos entonces en la Biblia diferentes métodos que Dios utilizaba para sanar. Inclusive participar de la Santa Cena es un momento donde usted puede hacer uso de ese privilegio de recibir sanidad. Aleluya. La Biblia nos dice que el sacrificio de Jesús está simbolizado tanto por la copa de jugo de uvas y el pedazo de pan. Y quiero leer lo que está en Primera de Pedro en el capítulo 2 porque amén, tiene que ver con lo que estamos mencionando, que simbolizan estos dos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y nos menciona en la palabra que Jesús, él, cuando entregó el Espíritu y murió en esta cruz, él no subió a la presencia de Dios. La Biblia nos dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Pastor, ¿por qué es que Jesús tuvo que descender a ese lugar? Él lo hizo por ti.
Él lo hizo por mí. Amém. Él tomó sobre sí nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. Amém. En el libro de Gálatas nos dice que Él se hizo maldición por nosotros en el madero. Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Entonces Jesús descendió a un lugar de sufrimiento por usted y por mí. Amém. Para legalmente pagar nuestras transgresiones. Glória a Deus. Y con el sacrificio de Jesús y el sufrimiento que Él padeció por nosotros, Dios puede declararle a usted y a mí libres y justos y justificados de toda transgresión. La Biblia nos dice que el acta de los decretos que nos eran contrarios los tomó y los clavó en la cruz del Calvario. Y estaba diciendo que con ese sacrificio de su Hijo, Él estaba pagando nuestras transgresiones y nuestras ofensas. Aleluya. Y por eso es que Dios puede declararle a usted, hermanita Mónica, hermanita Giovanna, todos los que nos escuchan, declararte justo en su presencia por causa del sacrificio de Jesús. Pero se da cuenta, ese sacrificio fue el lado del hombre espiritual. Jesús, el hombre espiritual, descendió allí. Amém. Pero su cuerpo también sufrió, padeció. La Biblia dice que cuando él murió y entregó el espíritu, bajaron su cuerpo y inclusive José de Arimatea, ¿no? Lo puso en una tumba nueva, ¿no? Porque la Biblia nos habla que su sepultura sería con los ricos, ¿no es así? Así. Entonces su cuerpo también padeció. Su cuerpo fue latigado. No solamente el hombre espiritual Jesús descendió al infierno para padecer y sufrir por nosotros, lo que nos traería la provisión de la salvación, Aleluya. pero su cuerpo también fue afectado, fue latigado y su costado fue traspasado, Amém. sus manos fueron agujereadas por los clavos. Esa corona de espinos sobre su cabeza. Su cuerpo estaba padeciendo. La Biblia nos dice que Dios tomó todo el sacrificio de Jesús, no solamente el hombre espiritual, pero también el cuerpo físico fue afligido. Y leemos en Primera de Pedro en el capítulo 2, que nos dice así, verso 23, que cuando maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y dice en el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es allí donde él se hizo pecado por nosotros. Amém. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. El sacrificio de Cristo en la cruz, entonces, no solamente fue un sacrificio físico. El hombre espiritual descendió al infierno, pero su cuerpo, antes de morir, también padeció, también sufrió, también recibió latigazos por usted y por mí. Y Dios contó esas heridas. En el libro de Isaías nos vuelve a decir, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todo el sufrimiento que Jesús padeció, Dios lo aprovechó para proporcionar beneficios Aleluya. para nosotros, la iglesia. Amém. Y así como el hombre espiritual de Jesús cargó nuestros pecados, la parte física de Jesús, el cuerpo de Jesús, cargó nuestras enfermedades. Aleluya. En el libro de Mateo capítulo 8, verso 17, nos dice así, Mateo 8, versículo 17. Yo estoy como una ametralladora el día de hoy, pero vamos a leerlo. Mateo capítulo 8, en el versículo 17 nos dice, él mismo, la segunda parte del versículo dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pregunto, ¿las enfermedades de quién Jesús tomó? Diga, nuestras enfermedades. ¿Las dolencias de quién llevó Jesús?
Diga nuestras. Haga suyo este versículo y diga así: Él tomó mi enfermedad y llevó mi dolencia. Hasta se lo puede decir al diablo, hazla recordar a Satanás. Satanás, Jesús tomó en la cruz mis enfermedades. ¿Sabes, Katia, que hay personas que dicen mi diabetes, mi dolor de espalda, mi vesícula inflamada, ¿no? Hacen suya la enfermedad, ¿no? ¿Qué otra enfermedad tenemos? Mi dolor de cabeza. Bueno, yo no sé usted, pero mi dolor de cabeza, mis enfermedades, las llevó Jesús en la cruz. Aleluya. Él mismo tomó nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Y sufrió nuestras dolencias. Esto es. Y aquí viene la respuesta lógica. Si Él ya la tomó por mí, entonces yo ya no lo necesito tomar también una segunda oportunidad. ¿Qué hago yo cargando algo que Jesús ya cargó por mí? Entonces hoy mismo yo asumo esa posición y digo: Satanás, yo ya no voy a cargar algo que Jesús ya cargó por mí. Síntomas: deje mi cuerpo en el nombre de Jesús. No tienen derecho de permanecer en mi cuerpo. No tienen por qué permanecer en mí, porque Jesús tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias en la cruz. Aleluya. Y yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Recuerde, Dios se mueve en una atmósfera de fe. Y si usted está creyendo esta palabra, pues Él va a confirmar su palabra en tu vida en el día de hoy. Aleluya, qué lindo. Bueno, todavía no hemos respondido esa primera pregunta y ya nos está ganando el tiempo. Pero voy a tocarlo. El origen del mal. ¿Dónde comenzó esto? Como dije, hay personas que dicen que Dios les pone la enfermedad, pero si Dios pusiera la enfermedad, entonces Dios sería el originador de las enfermedades. Pero la Biblia no nos dice eso. En el libro de Génesis, cuando Dios crea todas las cosas, vemos la voluntad de Dios allí reflejada. Cuando Dios creó a Adán y Eva, si era la voluntad de Dios que el hombre esté enfermo y tenga contacto con la enfermedad, entonces hubiera creado a Adán y a Eva enfermos. Entonces los hubiera creado con la enfermedad disponible. Vemos entonces que desde la creación no era la voluntad de Dios que el hombre tenga contacto con la enfermedad. Porque si no, Dios hubiera creado él mismo, hubiera creado las enfermedades. Y a mí siempre me gusta hacer esta pregunta: ¿en qué día de la creación Dios creó el cáncer? Porque Dios es el creador de todas las cosas. ¿Acaso en el cuarto día Dios dijo: ahora hagamos el sarampión, hagamos el cáncer, hagamos el SIDA, hagamos los tumores y aquellas artrosis, ¿no? Dolores de huesos? ¿Acaso Dios los creó y los puso en la creación? Por supuesto que no. Al contrario, cuando Dios creó todas las cosas, la Biblia nos dice que lo creó bueno en gran manera. Recuerden que todo lo que Dios hizo, lo hizo porque esa era su voluntad que fuese. Entonces, si Dios creó al hombre sano, era porque esa era su voluntad para el hombre. Aleluya. Y siguiente, no solamente lo vio que era bueno en gran manera, pero después Dios mismo lo bendijo. Aleluya. Y dijo: fructificaos y multiplicaos. No dijo: ahora enférmense y muéranse. No, al contrario, fructificaos y multiplicaos. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de abundancia. Aleluya. Dios es un Dios de multiplicación. Dios no tiene en su plan, en su propósito, la enfermedad o la dolencia para el hombre. Porque si hubiera sido ese su deseo, él mismo lo hubiera creado. Él mismo lo hubiera puesto en la creación. Usted me preguntará entonces: pero pastor, entonces, ¿cómo es que existen las enfermedades? Y quiero leer en el libro de Romanos, para ir llegando a la parte final, Romanos en el capítulo 5, que es un pasaje que siempre utilizo para responder al origen del mal.
Vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar a entender que todo lo que mata y destruye estaba afuera de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, no había muerte, ni había nada que mate ni destruya en la creación. Ello entró después. Vamos a leer entonces cuándo es que eso sucedió. Versículo 12, Romanos capítulo 5, en el versículo 12, nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Voy a parar ahí un momento, porque nos dice que el pecado tampoco estaba en la creación cuando Dios creó al hombre. Génesis 1, Génesis 2, es la voluntad perfecta de Dios reflejada en la creación. El hombre sin contacto con el pecado, sin contacto con la muerte, en comunión perfecta e íntima con Dios, con su creador. Ese es el plan de Dios. Génesis capítulo 3 encontramos la caída. Encontramos a Adán y Eva pecando, transgrediendo. Y en el versículo 12 de Romanos 5 estamos leyendo lo que sucedió desde Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva pecaron. Dice que el pecado entró en el mundo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, desobedecieron a Dios, le dieron acceso a que el pecado entre a la creación. ¿Se da cuenta? No era parte de la creación, no era algo que Dios creó, era algo fuera de la creación. Adán y Eva le dieron acceso al pecado y el pecado entró al mundo. Pero también nos dice que algo más tuvo acceso junto con el pecado. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, Dios creó todo perfecto, Génesis 1 y Génesis 2, pero puso al hombre en autoridad sobre su creación, lo puso para que señoree y para que reine sobre la creación, y ahora Adán y Eva tenían la autoridad para su creación, y ellos que estaban en autoridad dieron la puerta abierta, dieron acceso al pecado, y junto con el pecado entró algo llamado muerte, una condición de muerte, el imperio de la muerte. Todo lo que la muerte produce entró junto con el pecado. La creación que antes estaba en perfección fue contaminada. La creación tuvo el impacto de una presencia diferente que producía destrucción, que producía ahora carestía y producía, toda la creación fue afectada. No solamente Adán y Eva fueron afectados, porque el día que coman de ese fruto ciertamente morirán, dijo Jesús, perdón, dijo Dios. Y cuando ellos comieron entonces, la Biblia nos dice, cuando Dios habló con ellos, dice, maldita es la tierra ahora por tu causa, Adán. Dios no estaba maldiciendo la tierra, Dios estaba dando el reporte de los daños. Dios estaba diciendo lo que tú has provocado, Adán, porque tú pecaste, maldita está la tierra. La tierra empezó a tener el impacto, el efecto de la condición de muerte que entró. Junto con el pecado, la muerte entró a la creación y empezó a afectar toda la creación. Empezó a afectar el cuerpo de Adán y Eva. Antes vivían 900 y tantos años. Ahora las personas ya no viven más de 150 años, ¿no es así? 120 años ya es mucho. Se da cuenta lo que cuánto ha caído el daño que la creación ha sufrido es por causa del pecado. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, la creación ha cambiado. Ya no es la misma creación que Dios creó y que Dios bendijo, sino que ahora la tierra está bajo una maldición. La muerte, lo que mata, lo que destruye, lo que produce hambre, lo que produce esterilidad en la producción, lo que produce
destrucción, todo ello, el imperio de la muerte entró. Versículo 14 nos dice que cuando la muerte entró, entró y reinó. Verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Vamos a detenernos allí para rescatar solamente la parte que nos interesa para este asunto. Entonces dice que cuando la muerte entró, también entró para reinar sobre todas las personas que pecaban. Entonces la muerte, ella tiene acceso en la vida de las personas por causa del pecado. El pecado también produce, es una puerta abierta para enfermedades. Amén. Entonces, hay razones por las cuales las personas se enferman. Y una de ellas es el pecado. Hay otras razones, hay razones naturales. Hay inclusive pandemias que estamos padeciendo, ¿no es así? Eso es. ¿No es así? Y no quiere decir que la persona esté en pecado, ¿no es así? A veces las personas se enferman por estar en contacto con alguien que está con el virus. Y entonces hay varias razones y formas por las cuales las personas llegan a enfermarse. Y una de ellas, además de otras, es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Que gracias a Dios hay sanidad. Hay sanidad para las personas que se enferman. Hay promesa y hay un poder que respalda esa promesa para sanar el cuerpo de la persona enferma. Y entonces aquí encontramos el origen de lo que mata, de lo que destruye, de lo que enferma. Aquí encontramos dónde es que comenzó ese contacto de la humanidad con la enfermedad y la muerte. De hecho, yo llamo a la enfermedad una sombra de muerte, porque no es la muerte en sí, pero es una dosis pequeña de muerte. Es una porción de muerte diluida, ¿no? Pero gracias a Dios hay sanidad. Amén. Y la vida es más poderosa que la muerte. Aleluya. El poder de Dios es mayor. Eso es. Aleluya. Tenga esa expectativa en su corazón. Entonces, aquí encuentro la respuesta para una de las dudas principales. La gente dice, si estoy enfermo es porque Dios quiso. Si estoy enfermo es porque Dios lo envió para enseñarme cosas. Bueno, al entender el origen de la enfermedad, encontramos que esos argumentos que algunas personas tienen está un poquito equivocado. Porque si Dios quería que aprendamos algo por la enfermedad, entonces Dios hubiera puesto enfermedad en Adán para que aprenda alguna cosa o que aprenda todas las cosas. Eso es. Pero no lo hizo así. Dios no nos da enfermedad para que aprendamos. Dios nos da su palabra para que aprendamos. Su palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia. Entonces, la enfermedad no es una herramienta de Dios, es una herramienta del diablo. Y puedo probarlo desde el libro de Hechos para ir, mi segundo final, ¿no? Hechos en el capítulo 10 nos dice que la enfermedad es algo que el diablo provoca. Hechos capítulo 10, Catiecita. En el versículo 38. 10:38. Dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por Dios. No. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Entonces, la Biblia me dice que la enfermedad no es una herramienta de Dios, es una herramienta del diablo para oprimir. Es una herramienta de opresión del diablo. Jesús fue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Aleluya. Todos los que fueron sanados en el ministerio de Jesús, dice la Biblia, que estaban enfermos porque era una opresión de Satanás. Entonces, la enfermedad no es una bendición.
La enfermedad no es algo que Dios te da. La enfermedad es una obra del diablo. Y las enfermedades, de hecho, no están en el lado de la bendición, en el libro de Deuteronomio. Están en el lado de la maldición por la desobediencia. Entonces, tercer final, y ahora sí necesito terminar, es que hasta que Jesús vino, la Biblia dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Sabe por qué? Porque con Moisés Dios dio su palabra. Recuerde, mientras que el sacrificio que le daba solución definitiva al pecado, a la muerte y todas sus consecuencias, Jesús viniese, Dios no dejó al hombre expuesto a la enfermedad y a la dolencia que entró a la creación. Gracias a Dios no nos dejó vulnerables. Cuando Dios daba su palabra es escudo y protección. Aleluya. Así que hasta Moisés, la muerte estaba reinando. Pero Dios, al dar su palabra, dice, el que guarda mi palabra, él está protegido. Y Dios decía en el libro de Deuteronomio, él decía, si atentamente oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para cumplir y guardar todas las cosas que yo te prescribo hoy, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Entonces, guardar su palabra era protección sobre ese imperio de muerte que entró. Guardar su palabra el día de hoy nos es escudo y protección. Amén. Guardar su palabra el día de hoy nos preserva de aquello que está destruyendo. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Aleluya. Porque tú estás escondido. Gloria a Dios. Él es tu fortaleza y tu refugio. El Dios en quien está puesta tu confianza. Amén. Si usted necesita sanidad hoy, está enfermo, dispóngase para recibir. Yo voy a orar, voy a utilizar uno de los medios por los cuales Dios ha propuesto sanidad. Y yo voy a orar por los que nos escuchan también en el audio. Amén. Padre amado, yo sé que existe un poder que confirma tu palabra. Aleluya. Donde sea que tu palabra tiene acceso, tu poder se hace presente en ese lugar. Yo ahora mismo, Señor, en obediencia a tu palabra, yo declaro sanidad a todo cuerpo enfermo. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu poder está presente allí para confirmar esta palabra, tocando al enfermo, diluyendo toda dolencia, diluyendo todo síntoma. Yo ejerzo autoridad en el nombre de Jesús y declaro, Satanás, reprendo toda obra del diablo. Demando que Satanás detenga su obra en el cuerpo de mis hermanos, en el cuerpo de mis hermanas. En el nombre de Jesús, Satanás está reprendido en el nombre de Jesús. No más tienes acceso en este cuerpo. Sal de él en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad que está forzando enfermedad en el cuerpo de las personas. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús declaro libre a mis hermanos de esa influencia demoníaca. Asimismo, Señor, yo te doy gracias por tu poder que ahora mismo empieza a fortalecer y vivificar el cuerpo de mis hermanos, tocando su páncreas, tocando su corazón, tocando sus riñones, tocando sus partes femeninas, su parte masculina, sean sanados, sangre, todas sus arterias en el nombre de Jesús se abren, en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, yo declaro sanidad sobre el Alzheimer, sobre enfermedades incurables por el hombre. Tu poder tiene poder para sanar, restitución, Señor, de salud. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, toda diabetes en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad en el cuerpo de mis hermanos. Aleluya, lupus. En el nombre de Jesús, sanidad sobre esas enfermedades. Yo declaro sanidad en el cuerpo de mis hermanos. Los tumores desapareciendo. Esos crecimientos en el seno desapareciendo en el nombre de Jesús. Todo ese cáncer que estaba enraizándose en los órganos de mis hermanos se seca ahora en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias por tu poder y tu virtud sanadora.
Aleluya, sanando el cuerpo de mis hermanos. Lo que para el hombre era imposible, para ti aún es posible. Y te doy gracias ahora mismo, Señor, que todo síntoma se va, que toda dolencia, Señor, todo peso, las personas, así como las mujeres del flujo de sangre, sienten su cuerpo que está sana de aquel azote. Te doy gracias, Señor, que vamos a oír testimonios para tu gloria, en el nombre precioso de Jesús. Y te damos a ti toda la alabanza. Gracias, Señor Jesús, por sufrir en esa cruz, por pagar el precio para nuestra liberación de toda condenación y de toda enfermedad. Y en el nombre de Jesús nos declaramos sanos para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.